Espero que bien. Bueno, en esta noche vamos a continuar con el estudio que venimos haciendo los sábados del libro de Hechos, repasando un poco lo que venimos viendo en sábados anteriores. Recordaremos que Hechos nos relata una extensión del cristianismo desde la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés hasta la llegada de Pablo a Roma para predicar el Evangelio en la capital del mundo de ese entonces. Podemos decir también que Hechos relata la continuación de aquellas cosas que Jesús había comenzado cuando estaba en la tierra y que él mismo continuó después de resucitado y como cabeza de la iglesia. Es decir, que el libro de Hechos cubre aproximadamente los 30 primeros años de la iglesia, años que fueron de mucha transición para aquella primera iglesia. Recordemos que al principio el Evangelio fue predicado a los judíos, entonces podemos decir que esa primera iglesia, la de los primeros meses, primeros años, estaba compuesta casi principalmente y únicamente por judíos creyentes. A medida que se iban incorporando más y más judíos, más y más no judíos, griegos, romanos y lo que llama la Biblia los gentiles, que somos nosotros, todos aquellos que no son descendientes de los gentiles, la iglesia fue abandonando ciertas prácticas y costumbres de aquel entonces, como por ejemplo ciertos requisitos de comidas, como puede ser el cerdo o la carne vacuna, que tenía que ser carneada de manera específica, y un montón de rituales que la iglesia fue abandonando y fue cambiando a la iglesia que conocemos hoy. Pero en el libro de los Hechos vamos a encontrar esos 30 primeros años de la vida de la iglesia. Hacemos un repaso, ya que el último estudio de Hechos lo vimos, si mal no recuerdo, hace 3 sábados aproximadamente con Agustín. Quedamos en el capítulo 5, que continuaremos leyendo hoy. Y vamos en los primeros versículos, si recordamos un poco, vamos a ver que existe una disciplina estricta de parte de Dios, como fue en el caso de Ananías y Zafira, los cuales murieron en el sentido físico, debido a que intentaron engañar a Dios, ellos, vendiendo una propiedad y supuestamente poniendo la totalidad del dinero que habían obtenido por esa propiedad, pero era mentira, ellos se habían quedado con una porción de esa venta. Intentaron mentir con que ellos habían donado la totalidad de ese dinero que habían conseguido, cosa que era mentira. Luego, capítulos más adelante, que son los versículos que vamos a leer hoy, terminamos la vez pasada en el versículo 16, hoy vamos a ver el versículo 17 al 32 del capítulo 5 de Hechos. El capítulo continúa, o sea, con los versículos de hoy, donde vamos a ver la segunda persecución de la iglesia, que ocurre cuando los apóstoles comenzaron a ejercitar sus dones milagrosos y por lo tanto llevó a que la oposición, los principales religiosos y autoridades religiosas de la época se pusieran celosos a causa de la fama de los discípulos. Bueno, una vez hecho este pequeño repaso y pequeña introducción, vamos a leer lo que hoy nos compete, capítulo 5 de Hechos, versículos 17 al 32. Les doy unos segundos para que puedan buscar, capítulo 5 de Hechos, del 17 al 32. Comienzo leyendo. Entonces, levantándose el sumo sacerdote
y todos los que con él estaban, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Todos los principales religiosos y los que se habían juntado fueron a buscar entonces a los discípulos y a los apóstoles allí, a la cárcel. Sigue diciendo versículo 22. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera en pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, le dio esta noticia: He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, y para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Hasta ahí la lectura es la lectura que tenemos hoy. Y retomo los versículos 17 al 18. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Podemos notar acá, en estos primeros dos versículos, que los que estaban principalmente al frente de esta persecución, la segunda persecución de la iglesia, anteriormente, capítulos atrás, nos encontramos que también fueron puestos presos en la cárcel y al otro día los van a llamar. Y esta es la segunda persecución en los que los vuelven a poner presos. Y podemos notar que eran los saduceos los que estaban al frente de esta persecución. Recordemos que los fariseos fueron los que dirigieron la persecución anteriormente contra el Señor Jesús. Pero en esta ocasión nos encontramos que son los saduceos los que dirigieron, digamos, la persecución contra la iglesia primitiva o esta primera iglesia. Así que los apóstoles fueron arrestados por segunda vez y llevados a prisión. Recordemos que el mensaje principal del Evangelio está basado también en la resurrección de Cristo. Y esto es algo que iba totalmente en contra de la enseñanza de los saduceos, que era una secta de los judíos
que enseñaba que no existía la resurrección de los muertos. Y una vez muerto, nadie podía resucitar. Pero los apóstoles y nosotros predicamos que Jesús resucitó de los muertos. Y esto iba contra la enseñanza principal de los saduceos. Leamos, seguimos con el versículo 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo. Otra cosa que podemos notar en este versículo 19 es que dice un ángel del Señor. No debemos confundirlo con el ángel del Señor. El ángel del Señor en el Antiguo Testamento no era otro que el mismo Jesús, era Jesucristo antes de su encarnación. Pero acá la Biblia menciona un ángel del Señor. Jesús estaba en la gloria, a la derecha de Dios ahora. Y él estaba dirigiendo la actividad de los apóstoles a la diestra del Padre. Así que este ángel enviado era un ser celestial, pero no era Cristo. Así que no debemos confundir un ángel del Señor con la frase el ángel del Señor. Continuamos con el versículo 20 y 21. O directamente del 20 al 23. El ángel del Señor les dice, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardias afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos adentro. Y esto que acabamos de leer me hace recordar a lo que ocurrió con la resurrección de Jesucristo. Cuando la piedra no fue corrida para que Él pudiera salir. Cuando muere Cristo y llegan los discípulos y es sepultado en el sepulcro y van los discípulos y encuentran la piedra abierta, no era la piedra abierta para que Él pudiera salir, sino que para que los que estaban afuera pudieran ir y ver que el cuerpo de Jesús ya no estaba ahí, sino que Él había resucitado. Así que la piedra fue desplazada para dejar entrar a aquellos que estaban afuera. En esta ocasión ocurrió algo similar. Si prestamos atención, no haya sido cuando el ángel del Señor saca a los discípulos y abre la puerta en el versículo 19 de la cárcel y lo saca, ni los guardias que estaban afuera, ni ninguna puerta quedó abierta. Y estas quedaron cerradas para que el Sanedrín y todos aquellos que estaban queriendo juzgar puedan presenciar este milagro y tuvieran la oportunidad de ver el poder del Señor. Podemos decir que no existe puerta, grillos, candados, cerraduras y guardias que puedan impedir que el mensaje de Dios sea transmitido. Los apóstoles tenían esta misión, anunciar el Evangelio. Esa es la primera y principal misión que Dios les había encomendado.
y no había ningún impedimento ni nadie que se pudiera oponer a la voluntad del Señor, a la propagación del mensaje de amor que Dios quería darles. El mismo mensaje que a principios de la era cristiana transformó a hombres, mujeres, niños, a experimentar una vida de auténtica calidad en esta tierra y en el futuro, en el cielo, y a las cuales nos dio vida eterna a nosotros y a aquella iglesia, ese mismo mensaje sigue siendo igual de eficaz hoy en día. No hay prohibición, no hay obstáculo que se pueda oponer al Evangelio del Señor Jesucristo. Y es Cristo mismo que nos invita a mí y a vos a poder comprobarlo. Continuamos leyendo versículos del 24 al 28. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué, en qué habría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron y los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Acá podemos ver la incredulidad de esta gente. Habiendo visto los milagros que hacían los discípulos, cómo la gente se sanaba con solo tocar la sombra de los apóstoles, viendo cómo gente que hacía muchísimos años estaba enferma, paralítica, ciega, y de pronto veían, aún así sus corazones estaban tan cerrados que no había milagro que a ellos les hiciera ver la verdad de Cristo. Estaba frente a sus ojos. Acababan de ver cómo Pedro y los discípulos salían de la cárcel sin siquiera haberse dado cuenta los guardacárceles. Ni una puerta, ni un candado había sido violentado. No había vestigio alguno de que ellos hubieran salido por la fuerza ni por ninguna otra vía de escape. Ese escape fue milagroso. Y lo acababan de ver. Pero no había milagros que abriera sus ojos para que ellos pudieran ver. Y de estos versículos que acabamos de leer, podemos aprender dos cosas. La primera, la mansedumbre con que actuaron los discípulos. Ellos, sabiendo que iban a ser presos por los celos del Sanedrín, aún así accedieron a ir de manera pacífica. Y si algo refleja que somos cristianos, es nuestra cualidad de ser mansos. Lo vimos continuamente reflejado en la muerte de Jesús. Él es ejemplo de mansedumbre. A los discípulos a través del Espíritu Santo no paraban de hacer bien. Sanaban gente, enseñaban acerca de Dios. La gente estaba feliz, contenta con que sus enfermedades eran curadas y sanadas. Y aún así los metían presos
por enseñar, sanar y curar a la gente. Los metían presos principalmente porque querían perseguir a Cristo. Pero la causa por la cual a ellos lo apresaban era totalmente injusta. Y aún así, en total mansedumbre, ellos se entregaron a esos alguaciles. Mateos, si vamos, busquemos Mateos del 11 al 29. Mateos 11, 29. El Señor Jesús nos enseña: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si hay algo que da descanso a nuestras almas, es imitar a Jesús, a aquel Dios poderoso, creador de la vida y de todo lo que podemos ver, todo lo que es tangible y lo que es intangible también. Él creó todas las cosas. Y ese ser maravilloso, ese ser grandioso, ese ser eterno, nos dio un ejemplo, el de ser mansos y humildes. Y no hay nada que traiga más mansedumbre que imitarlo a Él. No nos sale por la naturaleza ser mansos. Es algo que solo podemos aprender viviendo con Él. Si leemos el diccionario acerca de la palabra mansedumbre, encontré que lo definía así: que es sosegado, tranquilo y apacible. Cuando nos referimos a clima apacible, significa que no está turbado por las inclemencias y que es de temperatura agradable. De la misma manera nosotros debemos ser mansos. Y más en estos tiempos que nos toca vivir es cuando más tenemos que poner en práctica esta virtud del Señor Jesús, el ser mansos, el estar tranquilos, apacibles, sin turbarnos a pesar de las inclemencias de esta vida, manteniendo la templanza. Y eso únicamente es posible con Jesús en nuestras vidas. La única manera de que la inclemencia de esta vida no nos quite lo apacible, el estar sosegado, es con nuestra esperanza, que es Cristo. Nuestros ojos puestos en Él, que es nuestra esperanza. Es la única forma de poder tener esta virtud que tenía Jesús. Él estaba confiado en el Padre, de que lo iba a guardar, y confiaba en Él. De la misma manera nosotros debemos tener nuestros ojos puestos en Jesús, que es quien nos da la esperanza. Y la única forma de eso es a través de este mensaje que los apóstoles estaban predicando y que el ángel lo sacó de la cárcel con este solo objetivo. Leo el 19 de vuelta. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Este es el mensaje y esta es la vida verdadera. Es Cristo. Y eso fue lo que ellos fueron a predicar. Para poder imitar entonces la virtud de Jesús y poder gozar de esta cualidad, nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. Si nuestros ojos están puestos en Él,
No hay nada en este mundo que pueda conseguir turbarnos. No hay inclemencia que pueda conseguir sacarnos la paz que tenemos en Él. Entonces, la primera observación era esa, la mansedumbre de ellos. Se entregaron sin resistencia. El 2, la segunda observación, es que los discípulos pudieron y decidieron obedecer a Dios antes que lo que le ordenó el gobierno y las autoridades de ese entonces. Los apóstoles estaban obedeciendo lo que su Señor y Maestro les había pedido hacer, lo que Jesús les había ordenado. No les importaba más. Ellos querían obedecer de lo que Jesús les había pedido. Era mucho más cómodo para ellos estar en sus casas, disfrutar de tener el gozar del Espíritu Santo y esperar, disfrutando en calma la vida, a encontrarse con el Señor Jesús. Pero no, ellos tenían la determinación y la decisión de obedecer al Maestro, lo que Él les había pedido. Como creyentes, se nos pide someternos a nuestras autoridades civiles, a nuestros gobiernos, pero siempre y cuando éstas no entren en conflictos con los mandamientos de Dios. Debemos estar preparados y dispuestos a sufrir consecuencias por seguir los mandamientos de nuestro Señor. Debemos tener la determinación y la decisión de obedecer a Cristo y lo que el Señor nos manda, sin importar cuáles sean las consecuencias para nosotros. Y hoy en día cada vez vemos más que los creyentes somos de pronto confrontados por obedecer al Señor. Han surgido lo del matrimonio igualitario, algo que va totalmente en contra de lo que enseñan las Escrituras y de la voluntad de Dios. Y que si uno declara sus ideas, de pronto puede ser burlado, perseguido, pueden ofendernos, pueden discriminarnos. Pero debemos estar dispuestos a enfrentar y a soportar las consecuencias de obedecer a Dios. Hay muchas cosas que actualmente se están viendo que van en contra de los mandamientos de Dios. Tenemos el caso de la persona que pusieron en prisión por no querer realizar un aborto y un montón de otras cosas más que ahora no vemos y quizás más adelante se presenten. Ordenanzas y leyes que pueden surgir contra la voluntad de Dios. Y elegimos seguir a Dios y afrontar las consecuencias por amor a Jesús, porque son sus voluntades y su ordenanza. Y Él estuvo dispuesto a morir en la cruz y a sufrir todo ese padecimiento. Por nuestros pecados, por nuestras ofensas, estuvo dispuesto a recibir el castigo que nosotros teníamos que sufrir. Lo sufrió Él. Y aún el mayor de todos, que es el de estar para la eternidad separados de Dios. Pero Él estuvo dispuesto a morir en la cruz para poder estar un día con nosotros. Y como lo aclararon en el mensaje de los discípulos, Él también resucitó. No solo murió en la cruz por nosotros, sino que también resucitó. Y nos da la seguridad y la paz de que sin importar lo que sea que nos toque atravesar, vamos a estar con Él para siempre. Vamos a disfrutar su compañía para la eternidad. Y no debemos olvidarnos del mandato principal que el Señor nos dejó, por sobre todas las cosas,
el de ir y predicar el Evangelio, para que otros puedan disfrutar también de una vida plena como la que Cristo nos ofrece y nos permite vivir a los que confiamos en Él. Quiere que llevemos esta vida, la podamos compartir con otros. Segundo mandamiento que Dios segunda observación que podemos ver, que Dios nos manda, en la cual tenemos que tener la determinación que tenían sus discípulos. Por último, sigamos leyendo versículos del 30 al 32. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios, a este, o sea Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Ahora tiene Pedro la oportunidad de predicarles y contarles de Cristo a las autoridades. Y nada es al azar en la vida, el azar no existe. Todo lo controla el Señor. Y el Señor tenía también el deseo de que las autoridades pudieran tener la oportunidad de escuchar el Evangelio. Y aquí Pedro, sin perder tiempo, les dice y les hace un resumen del Evangelio de Cristo. Tenemos un cuadro completo del Evangelio, donde Pedro y los discípulos presentan a Jesús, que murió en la cruz por causa de nuestros pecados y de nuestra rebeldía. Él sufrió en la cruz el castigo que merecíamos, el peor de todos. Y como les decía recién, el mensaje de salvación no termina ahí, y Pedro continúa enseñándoles que Jesús, luego de morir, también resucitó y está a la diestra de Dios. Y da el Espíritu Santo a quienes los que lo obedecen. Y este obedecer, esta palabra obedecer que escuchamos acá, surge justamente de creer este mensaje que es anunciado por Pedro en estos versículos y del cual tenemos el mandato también de compartir con otros. Dios envía su Espíritu Santo a aquellos que han creído en Cristo como su único Salvador. Es decir, que obedecen a aquellos que creen que Cristo murió por sus pecados, que Cristo fue resucitado, y aquellos que creen que la fe en Jesús es el único camino para ser salvos. Es el único camino para pasar la eternidad con Dios. Es Jesús. Y queridos hermanos y jóvenes, el mismo mensaje que a principios de la era cristiana transformó a hombres y a mujeres para experimentar una vida de auténtica calidad en esta tierra, porque es así. La vida cristiana no es fácil. Va a haber muchas dificultades, pero sí es una vida llena de gozo, es una vida hermosa, comparada a cualquier otra que podamos tener, lejos de Cristo. Y el estar con Cristo no es solo lindo y hermoso para la eternidad, es lindo y hermoso ahora, cada segundo con Jesús es hermoso. Y yo se lo puedo decir por experiencia personal. Mi vida, transitarla con Cristo, ha sido hermosa. Ha habido dificultades y situaciones difíciles, momentos en los cuales uno se encuentra en aprieto, en los cuales muchas veces la facultad, nuestros compañeros nos hacen a un lado por pensar distinto, por creer y tener valores, los valores que Cristo nos enseña. Y
Dificultades hay muchas, pero vivir con Cristo al lado es la auténtica calidad de vida. No hay otra vida que pueda ser mejor. Y no es solo les hablo para la eternidad, sino hoy. Vivir con Cristo es hermoso hoy. Y de hoy, desde el momento que aceptamos y estamos con Jesús y lo aceptamos en nuestra vida, para la eternidad. Y no hay que perder un segundo en estar con Él. Y esta es la vida que el ángel manda a ellos, ¿no? Id, versículo 20, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida maravillosa, que es tener a Jesús en nuestros corazones y vivirla junto a Él. Y quisiera cerrar la lectura de hoy en Hebreos 12 del 1 al 2, que es la clave de todo creyente para vivir esta vida de calidad y plena en la tierra, que únicamente se puede vivir con Jesús. Hebreos 12 del 1 al 2. Y por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, corramos por delante y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Y esto mismo que de lo cual escribió Pablo acá en Hebreos, es lo mismo que también que estaba predicando Pedro y sus discípulos allí. Esta es la única manera de vivir con nuestros ojos puestos en Jesús. Él es el autor de nuestra fe, Él es quien nos da la vida, una vida de calidad, de confianza, de paz. Un día le veremos y estaremos con Él. Debemos vivir recordando esto, la verdadera vida de la cual el Señor nos envía a compartir con otros. No debemos ser egoístas. Esta vida maravillosa que Jesús nos da junto a Él, debemos compartirla con otros. Como el ángel los mandó a estos discípulos en el versículo 20. Bueno, hasta aquí es el estudio de hoy. Dejo a Marcos o a Agustín